tanto la garganta. Adulán, lugar de refugio. El título es, le he titulado Sal de ahí. Vamos a tratar y basarnos en un texto, como los hermanos de homilética, ¿cómo se llama el texto? Muy bien. Vamos a basarnos en Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. ¿Qué es eso? Estamos estudiando homilética con los hermanos. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Cuando, no sé si ya lo tenemos en pantalla, hermanita Estefanía, ¿no lo lograste colocar? ¿El esquema? No. Muy bien, yo pensé que lo tenían allí ya colocado. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. ¿Lo tiene? Yéndose luego David de allí, quiero explicar de dónde. David estaba en Gat, estaba siendo perseguido por Saúl y llegó a un lugar, Gat, pero cuando él vio la reacción de los hombres que estaban allí, me acuerdo que el hermano Fabián lo explicó el día martes, empezó a comportarse como loco para que no lo mataran. Entonces, allí es donde encaja esta palabra, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Empiezo por hablar de algo que es la cueva. ¿Qué es una cueva? Es una cavidad en el subsuelo causada generalmente es por el agua, pero a veces es hecha por mano de hombre. En Israel abundaban, y especialmente en este lugar, abundaban esas cuevas. Y las cuevas eran usadas como vivienda, eran usadas como almacén y eran usadas como sepulcro. Esos eran los usos que se les daban las cuevas en aquel entonces. Ahora, estamos hablando de una cueva especial y esta cueva es Adulam. Adulam significa refugio, significa lugar de reposo. Haciendo un poquito de recuerdo, cuando nosotros empezamos la obra, recuerdo que el Señor muchísimos años atrás me dijo, este lugar en aquel momento era nuestro apartamento, el Señor me dijo, este es un lugar de refugio. Y sentí en mi corazón tanto gozo, porque realmente entendí que Dios ya estaba poniendo un propósito en nuestra vida, pues entendí cuál era parte de ese propósito. Adulam significa refugio y significa lugar de reposo. Adulam era una antigua ciudad cananea. Después fue una ciudad de Judá porque fue conquistada por el pueblo de Israel cuando Josué llegó y conquistó la tierra prometida. Estaba situada cerca de Jerusalén en una tierra fértil. Todavía sigue en ese mismo lugar, pero quizás ahora está colocado de pronto, reconocido de pronto con otro nombre. Aproximadamente en la mitad del camino entre Belén y Laquis, allí está ubicada. Ahora, se le conoce, como les dije anteriormente, a toda esa región se le conoce la cueva de Adulam. En esta región, como yo les estaba diciendo, además de que existen muchas cuevas, existe una especial que es esta, en donde entró David. Esta cueva donde entró David, les voy a decir el nombre, mas no me lo he aprendido de memoria, se llama Wadi Kureitum, perdón, me se trabó la lengua. Wadi Kureitum. Esa cueva es donde David estuvo. Allí, para entrar a ese lugar hay un sendero bastante estrecho, por tanto es un lugar en el cual se pueden ellos defender fácilmente. Esto hacía que ese lugar fuera un lugar atractivo precisamente para darle este uso de refugio. Ahora, en el contexto bíblico, Adulam, que es en primera instancia, se convirtió en el lugar de refugio de Judá. Judá fue aquel hijo de Jacob
en el que en algún momento de su vida él tuvo algunas situaciones con sus hermanos, y cuando vivió esa situación, él fue a buscar, como dice la Biblia, a Hirá, el adulamita. El adulamita, es decir, de Adulam, de esa región de donde está esa cueva. Él se hizo amigo de él y allí tuvieron toda una experiencia. Para los que les gusta estudiar, les voy a dar el pasaje bíblico, porque no lo vamos a leer aquí, pero usted puede en su casa enriquecer sus conocimientos. Génesis capítulo 38, allí desde el versículo 1 usted puede leer todo Génesis capítulo 38 hasta el versículo 20, o si quiere continúa leyendo todo el todo el capítulo 38. Allí se narra la historia, para los que han leído la Biblia, ahí se narra la historia de Timnat. No sé si recuerdan aquella mujer que tuvo que disfrazarse como si fuera una prostituta para poder tener relaciones y poder tener un hijo, porque le estaban negando el poder procrear y poder mantener la descendencia de su esposo que había fallecido. Toda esta historia aconteció alrededor de esa misma zona, Adulam. En Adulam encontró entonces Judá un lugar de refugio, encontró también un amigo en ese sitio. Ahora, ese mismo lugar Adulam, según el contexto bíblico, como segundo punto, es una ciudad, es un lugar que fue conquistado por Josué. Me adelanté un poco cuando estuve haciendo el anuncio de todo lo que significaba. Fue conquistada por Josué unos 3 siglos después de la historia que les acabo de narrar. Allí Josué en los 30, no voy a decir cuántos, a ver si me dicen cuántos reyes se conquistaron en Canaán. Dígalo con fuerza. 31 reyes que fueron conquistados. Esta fue una de esas regiones conquistadas por Josué. En Josué, para que lo estudien también en sus casas, Josué capítulo 11, del versículo 1 al 15 se narra esta parte de esta historia. Luego en Josué 12 se termina o se concluye o se hace el énfasis en esa conquista que hizo Josué sobre este lugar. Ahora, en las Sagradas Escrituras también dice que cuando ya fue conquistado todo Canaán, Josué distribuyó todas las tierras y esa tierra se la dio a Judá. Particularmente me llama la atención porque fue el lugar donde Judá se refugió en algún momento de su vida. Posteriormente Dios se la dio a Judá. Me pongo yo a pensar cuántas veces nosotros vivimos algo y no tenemos ni siquiera la menor idea de lo que Dios tiene para nuestra vida. En algún momento fue triste, se fue huyendo, se fue buscando y después Dios le quiso conceder ese lugar. Ahora, pasado el tiempo, también en ese lugar se refugió David. Entonces, quiero decirles para David que fue aquel lugar. Cuando él era un muchachito, allí era donde él apacentaba sus ovejas, en esa región de Adulam. Luego, cuando ya David se convierte en un guerrero del Señor, ese lugar se convierte en una fortaleza para él. Por lo que les había dicho, era muy difícil llegar a ese lugar. Había un camino tan estrecho y era tan difícil que cualquiera que quisiera ingresar fácilmente era percibido. Había una ubicación estratégica, entre otras cosas. Segunda de Samuel, capítulo 5, para los que están escribiendo, del versículo 17 al 18. Déjenme quieto allí porque me quitan, me cambian de, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos 17 y 18. 5 del 17 al 18. Allí, para que ustedes sigan leyendo, porque tampoco lo vamos a leer ahora. Ahora, ¿qué había también en ese lugar para David? Allí había una base de operaciones contra los filisteos. Una base de operaciones contra los filisteos. Allí fue donde sucedió, y esto para los que leen la Biblia también, por eso los invito a los que no han leído la Biblia que la lean. Allí, en ese lugar,
fue donde cuando había lucha contra los filisteos, David estaba resguardado contra su gente y hubo un momento en que David dijo, oh, desearía del agua que está allá afuera, y salieron 3 de sus valientes y se pusieron aún en riesgo su propia vida para conseguir agua para traérsela a David. Y cuando David recibe aquella agua, David dijo, no, esta agua tiene el valor de la sangre de ellos, es decir, él entendió que aquellos habían arriesgado su vida y lo que hizo fue que se la ofrendó al Señor. En pocas palabras, lo que hizo David fue reconocer el valor de lo que aquellos hombres hicieron, y en vez de que la remuneración fuera de él, al ofrecérsela al Señor, lo que estaba diciéndole, Señor, remunérale tú, porque David tenía muy claro que si Dios es el que remunera, entonces la remuneración es muchísimo más grande. Toda esa historia vivió aquí. Miren qué lugar tan interesante. No sé si ustedes están conmigo metidos, pero es un lugar donde sucedieron cosas muy interesantes. Allí fue la base de las operaciones de David. Ahora, en otros datos históricos establecidos en las Sagradas Escrituras, se habla que en su momento Rehoboam, los que vienen los martes saben quién es Rehoboam, Rehoboam fortificó esta ciudad. Después habla como Sennacherib la tomó posesión de aquella ciudad, y por último habla de que en los tiempos de Nehemías, recuerdan que Nehemías estaba caído todas las murallas, y Nehemías se puso a restablecer todas esas murallas. Cuando Nehemías restablece todo eso, esa ciudad también fue repoblada, porque no había nadie. Cuando hay una ciudad sin murallas, la gente se va porque está en peligro. Pero en aquel entonces, esa ciudad, es decir, esta región de Adulán, fue repoblada. Pocas palabras, con todo lo que yo he descrito hasta este momento, estamos hablando de un lugar que tiene historia por doquier, que tiene que su significado es enriquecido por la historia que aconteció en ese lugar. Era un lugar que inclusive era deseado, era un lugar que inclusive querían conquistar muchos porque sabían de la importancia estratégica de ese sitio. Ahora, en ese lugar se escondió David. Primera de Samuel, que ya lo leímos, vamos a volver a leerlo nuevamente. Primera de Samuel, capítulo 22. Y ahora sí quédese allí porque vamos a estar leyendo sobre ese pasaje. Dice de la siguiente manera: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿Está bien? Dice que David huyó a la cueva de Adulán, pero ahora la pregunta es, ¿en qué condiciones estaba David cuando él llega a ese lugar? ¿En qué condiciones? Estaba huyendo, se sentía que estaba en peligro, así que me imagino que debía haber en él un poco de temor, no, había temor, porque imagínense que se hizo de loco para que no lo mataran. Tenía temor, había sido traicionado. ¿Quién? Al hombre al que le había estado sirviendo, al rey. David había sido traicionado por Saúl. ¿Cómo se siente una persona cuando ha sido traicionada? Incapaz de luchar, porque si él se hubiera sentido capaz de luchar, él no se va a esconder. Incapaz de luchar, se sentía impotente. Yo creo que muchísimas veces nosotros nos hemos podido sentir de esa manera. Ahora, ese lugar, amados hermanos, lo impresionante que les voy a decir en este momento es que en ese lugar fue donde David mató a Goliat. ¿Cómo les parece a usted? Yo no sé si cuando David llega allí huyendo y a refugiarse, ¿dónde quedó el recuerdo de lo que había acontecido cuando era un simple muchachito que cuidaba ovejas? No sé dónde quedó el recuerdo de lo que aconteció, del poder de Dios manifestado en una piedra
que acabó con el gigante que hacía atemorizar a todos los valientes y a todo el ejército, incluyendo al rey de Israel. Ese mismo lugar donde él vivió eso, entonces estaba viviendo el temor, esconderse, el sentirse incapaz, el sentirse traicionado, el sentirse cansado, todo lo que significa esto. Ahora, yo quiero decirle que de un momento, un lugar que fue el lugar de victoria, se convierte entonces en el lugar de escondite. Es tremendo pensar. No sé si ustedes lo meditan un poco conmigo, pero es tremendo pensar que el lugar de victoria se convierte en un lugar de escondedero, de temor, el lugar donde él había mostrado valentía, fuerza, entereza, carácter, el levantar el nombre de Dios, fe. Se convierte en el lugar donde él va ahí a refugiarse porque lo están persiguiendo con temor y con peligro. Eso pasó con David. Y bueno, y sigue la lectura diciendo, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. Siempre que leo estas escrituras me maravillo, pero miren, y se juntaron con él todos los afligidos, díganlo conmigo, afligidos. Y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, general de los ejércitos de afligidos, endeudados y amargados, general de los ejércitos de. Entonces uno se pone a pensar, por favor, ¿qué pasó? David, el valiente, David, el guerrero, David, el que había conquistado tanto, al que le cantaban, David mató a Saúl a 1000, David a sus 10,000, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? Y tremendo, porque los primeros que vinieron a él, para tenerlo como muy claro en nuestro pensamiento, los primeros que vinieron a él fue la familia. Entonces me imagino que por causa de la persecución de David, la familia empezó a tener problemas. Por causa de que David estaba huyendo y porque estaba siendo perseguido, también la familia empezó a ser perseguida. Y la familia, cuando supo dónde estaba David, fueron detrás de él porque ya supieron que no se iban a poder quedar tranquilos acá. ¿Y se acuerdan quién era la familia de él? Todos los hermanos fuertes y valientes que tenía. ¿Se acuerdan? Aquellos que en algún momento le dijeron, ¿qué vienes a hacer aquí, David? Aquellos cuyo papá creyó que iban a ser los ungidos de Jehová. Esos fueron en la misma condición. Y encima después de ellos, entonces quedamos en que fueron quienes, los afligidos y los endeudados. Los endeudados y los amargados. Esos fueron. Ahora, y él se convierte en jefe de ellos. Bendito sea Dios. Ahora, ¿qué hace él como líder de su familia, de los endeudados, de los amargados y de los afligidos? ¿Qué hace él como líder? Yo quiero enseñarles a ustedes una parte en las Sagradas Escrituras que es impactante y está en el Salmo 57. Quiero que vayan conmigo a ese salmo porque lo vamos a leer. Cuando David estaba allí, en ese lugar, allí en ese sitio, David empieza a ministrarse. Y miren ustedes, ya lo tienen, ¿no? Y también está allí para los que no traen la Biblia. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen. ¿Qué había en el corazón de David? Mucho quebranto. Ahí lo dice, hasta que pasen los quebrantos. Que había en el corazón de David, quebranto. Pero ¿qué hace él con ese quebranto que había en su corazón? Lo presenta delante de Dios y empieza a hacer un clamor y le dice, ten misericordia, Señor,
Porque cuando nosotros estamos pasando cualquier momento, nosotros podemos decir Dios de misericordia, pero cuando estamos pasando por un momento difícil, ahí sí que lloramos con el alma, Dios, ¿o no? Yo lo he hecho, ¿ustedes? Ok, ¿estamos de acuerdo entonces? Hubo un clamor. Ahora el versículo segundo, mire lo que hace. Clamaré al Dios Altísimo. ¿Está clamando? ¿Perdón? Dice clamaré, no está clamando, perdónenme. Clamaré. Y entonces mire lo que dice, clamaré, es decir, este es otro tiempo. Primero le clamó, pero se ve que hubo allí un detenimiento y en este tiempo entonces dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Ay, al Dios que me favorece y está metido en una cueva. Perseguido, afligido, endeudados, amargados, más la familia. Ahí no dice que estaba la suegra. Pero sabe que las suegras cristianas sí son buenas, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, a su nombre, gloria, y a su pueblo, victoria. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará. De la infamia del que me acosa, Dios enviará su misericordia y su verdad. Él dice, clamaré, y empieza a decir a quién. Entonces quiere decir que él levanta la mirada. Quiere decir que en ese momento ya dejó de pensar que él estaba quebrantado. Ya dejó de pensar en el quebranto, levantó la mirada y empezó a pensar en Dios. Y empieza a decir, el Altísimo, el que favorece, ese, el que me enviará de los cielos, el que me salvará, el Salvador. Empieza a mirar la misericordia de Dios y dice, Dios enviará su misericordia y su verdad. Es decir, que en ese instante del clamor pasa a un levantar la mirada a descubrir quién es el Dios en el que ha creído. Y mirando a Dios se levanta la fe. Y mirando a Dios, porque es que cuando se mira el problema pasa como Pedro, que miró que iba caminando sobre las aguas y vio oscuro, vio que el peligro. Cuando nosotros tenemos una situación y empezamos a mirar la situación, se pone tan densa que ya pensamos que ya no aguantamos más y no hay solución. Pero cuando se levanta la mirada y sabemos el Dios en el que hemos creído, entonces podemos hablar palabra de fe. Palabra de fe es certeza de que Dios algo hará en nuestra vida. Eso fue lo que hizo David. Ahora mire el versículo 4. Mi vida está entre leones. Óigame usted. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. ¡Wow! Volvió otra vez David a mirar el peligro en el que se encontraba. Yo no sé si eso le hace pensar a usted, a veces uno llega a la iglesia y llega todo triptongo. Y sale de la iglesia y sale lleno de fuerza y de fe. Y se enfrenta otra vez con el problema y vuelve otra vez y se pone triptongo. Eso pasa, ¿no? Y cuando él vuelve imagínense, los vio como leones. Están los leones. Dice, óigame, estoy echado entre hijos que vomitan llama. Vaya el terror que tenía David en ese momento. Sus dientes son lanzas y saetas, por favor, casi apocalíptico. Y la lengua es espada aguda. Vuelve la voz del temor, vuelve la voz del temor. No sé si nosotros en algún momento nos ha acontecido situaciones de esas. Estamos en la situación quebrantado y de pronto miramos al Señor y nos fortalecemos y viene la voz del temor. Y dice el versículo 5, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Entonces pasa David de ese tiempo de temor
a un tiempo donde exalta al Dios de lo alto, vuelve a levantar la mirada. Versículo 6, red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Cuando empezó a leer, dígame si no pensó ya otra vez David. ¿Sí o no? Pero en este instante, y voy a leer el versículo 7, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Ay, en aquel entonces habían trovadores. Ahí lo dice o no. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. ¿Qué hace David en ese momento? En ese instante dice, esto es lo que está aconteciendo. Pero inmediatamente él dice, en medio de él, o sea, está mirando lo que sucede, pero inmediatamente mira al Señor. Y sabiendo que mirando al Señor, sabe que todo el que actúa mal, y el mal con el que actúa se le devuelve. Y que a un hijo de Dios no le van a poder hacer frente jamás. Porque un hijo de Dios tenemos delante de nosotros nada menos y nada más que al capitán de los ejércitos del Señor. Y entonces él dice, mi corazón está dispuesto a cantar, a alabar al Señor. ¿O cómo? Después de que estaba tritongo, pasó a la gloria de Dios, volvió a estar tritongo y volvió otra vez a estar en la gloria de Dios. Ya decidió empezar a alabar al Señor. ¿Por qué? Porque recuerda la obra de Dios en la vida. Yo creo que muchas veces nosotros cuando nos encontramos en esos momentos, tenemos que acordarnos cómo Dios nos ha sacado de situaciones anteriores. Quienes hemos visto la gloria de Dios cuando tenemos un momento difícil, amén. Tenemos que recordar lo bueno que ya Dios hizo en nuestra vida. Porque Dios ha hecho muchas cosas, nos ha sostenido hasta este momento y nos va a seguir sosteniendo. Él nos ha sostenido hasta hoy, Él seguirá sosteniéndonos. Y dice, te alabaré entre los pueblos. Él dijo, te alabaré. Y empieza, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Me encanta ese versículo bíblico. Empieza entonces a ministrar su alma. Te alabaré. Una decisión, estoy tomando la decisión de alabar, pero estoy tomando la decisión porque estaba mirando a Dios. Él estaba mirando la grandeza de Dios, y mirando la grandeza de Dios dice, yo tomo la decisión, alabaré al Señor en medio de las naciones, en medio de esos que tienen dientes afilados, en medio de esos que parecen leones, en medio de esos que son apocalípticos, que lanzan como llama de fuego por su boca. Entonces se convierte en aquel que dice, no importa quienes estén allí, alabaré a mi Señor. Y entonces continúa el versículo 11 y dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Ya en ese momento, no dice voy a alabar, ya en ese momento está alabando. Son momentos que vive el Hijo de Dios, momentos en los que la carne se manifiesta, pero en los que el Espíritu se levanta, y momentos en el que Él se deja ministrar. Él dice, mi corazón está dispuesto, estoy dispuesto a dejar que tú hagas la obra en mi vida. Se está dejando ministrar. Esa cueva fue un lugar donde Él se encuentra, allí escondido, allí metido, allí con temores, y de pronto llega la familia, y de pronto llegan esos 400 hombres, y Él se convierte en líder de ellos y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Y lo primero que tiene que hacer, y es lo primero que hace, es ministrar su propia alma. Porque ¿cómo se es líder si no se ministra su propia alma? Pero ¿cómo ayudas a tus hijos si no ministras tu propia alma?
Pero ¿cómo ayudas a tu esposa si no ministras tu propia alma? Pero ¿cómo le predicas a otro el evangelio y tienes hijos espirituales si no ministras tu propia alma? ¿Cómo? ¿Cómo encaminarlos? ¿Cómo llevarlos a salir de esa situación si no se ministra delante de la presencia de Dios? Ahora, como segunda instancia, después de que sucede todo esto, que él está en la cueva y hace esto, como segunda instancia dice que él se va a Mizpa. Ahora yo le quiero llevar en el versículo 3, allí mismo en el versículo 3 dice, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿Oyeron? Y después dice, los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en lugar fuerte. Dos cosas quiero decirles allí. Primero, él va donde el rey, pero va a un lugar específico que es Mizpa. ¿Y sabe qué significa Mizpa? Significa atalaya, significa un lugar de protección, significa un lugar donde cuando haya peligro va a ser avisado. Y él va allí a Mizpa. Es decir, él sale de un lugar de refugio y se mete en otro lugar de refugio. Básicamente eso es lo que hace. Pero hay algo que es importante e interesante sacar en conclusión. Él se va a ese lugar, pero él dice algo muy claro allí, muy certero, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Ahora, en su pensamiento, él no estaba en quedarse en Mizpa. En su pensamiento, él estaba consciente de que era un pasaje de su vida, era momentáneo. En su pensamiento, él era consciente de que esa situación no iba a ser eterna. Porque es que hay veces cuando estamos en un problema, a nosotros nos pareciera que nunca vamos a salir de allí. Pero David, después de que se ministró en la presencia de Dios, él buscó el qué hacer, dijo, pero mientras el Señor me dice, es decir, es momentáneo esto. Es algo momentáneo. Y entonces, ¿qué hace? Él determina la palabra y dice, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Puso una determinación de fe. Dijo, creo que Dios algo va a hacer. No sé qué va a hacer, pero algo va a hacer. Y entonces, en ese momento, está David en una situación en la que no se quedó metido en la cueva. En su espíritu, en su alma, después de ser ministrado en el Señor, hubo allí el concepto claro de que no nos podemos quedar en una cueva. Salió, pero sin embargo salió a un lugar también protegido, pero momentáneamente había una claridad en su corazón y él estaba dispuesto a esperar hasta que Dios le hablara. Y él le dijo, dispuesto está mi corazón, ¿se acuerdan? En el Salmo, dispuesto está mi corazón. Ahora entonces en el versículo 5, mire lo que pasa. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en ese lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. ¿Qué pasa como en una tercera instancia con David? Primero se ministró, ¿sí o no? ¿Cuál fue el segundo punto? No les escuché. Se va a Mizpa, salió de la cueva y se va a Mizpa, sale de la cueva. Y en tercer lugar, ¿qué sucede? Escucha la voz del profeta y la obedece. ¿Sí se dieron cuenta? 3 pasos. Claro que son 3 pasos que lo que representa todo un mover en el corazón de David. 3 pasos. El tercero fue, escuchó y obedeció. Él sabía que Dios algo iba a hacer y él iba a salir de ese lugar de Mizpa. Y él dijo, hasta que él hable, hasta que él me diga. Pero resulta que Dios llega y habla. Y cuando habla, él primero oye y después actúa. Que nosotros muchas veces le decimos a Dios, Dios mío, háblame, Señor. Y el Señor le dice, y yo no, como que, sí, o sea, gloria a Dios me habló. Y hasta ahí llegó. Porque Dios habla es para que nosotros actuemos, sino qué sentido tiene.
Si venimos a la iglesia a escuchar la voz de Dios, ¿para qué venimos? Nada más para escuchar. Ay, qué bonito, o sea, por favor, que estuvo buenísimo los chistes de hoy de la pastora. O venimos a escuchar la voz de Dios. O venimos para que escuchando la voz de Dios empiece un cambio en nuestro actuar. Y eso fue lo que hizo David. Yo quiero decirle que la cueva de Adulán, en medio de un momento difícil, es un lugar de refugio. Es un lugar donde podemos ministrarnos, pero no es allí donde nosotros tenemos que quedarnos. Es un lugar de transición. Es un lugar de transición. Dios tenía cosas muy grandes para David, así como Dios tiene cosas grandes para nosotros. Nosotros no vivimos en la iglesia. La iglesia es un lugar de transición, donde venimos a ministrarnos en la presencia de Dios, donde venimos a escuchar la voz de Dios, pero nosotros tenemos que salir a obedecer. Dios tenía cosas grandes con David. Y déjenme decirle, cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó con un propósito. Todos los que estamos en este lugar fuimos creados con un propósito, todos, todos. Que algunos se menosprecian, que algunos no lo miran, que algunos no buscan de Dios, que algunos no desarrollan lo que Dios les ha dado es otra cosa. Que algunos no se, en lugar de peligro no corren a la presencia de Dios para ministrarse, a venir a la iglesia. La iglesia se viene a eso, a venir a la presencia de Dios, a dejar que el Espíritu Santo lo ministre, a dejar que el corazón dispuesto ante Dios para que Él haga la obra, nos levante la fe, para que nos ponga la visión en Él y no en el peligro, para que podamos ver que Él, el que nos creó, el Dios de los cielos, puede hacer la diferencia en nuestra vida. Lugar de refugio es un lugar momentáneo. La iglesia es un lugar en el que venimos a fortalecernos para salir. Mientras Dios nos habla, estar atentos a su voz, pero cuando Dios habla, entonces la iglesia tiene que obedecer. Yo no sé cuántos nos hemos sentido como David, o como la familia de David, o como los afligidos, amargados y endeudados. Yo no sé cómo nos sentiremos aquí, cómo se siente usted. Cada uno de ustedes tiene una historia diferente. ¿Cómo se sentirán? Pero creo que con David y con estos hombres podemos entender un poco cómo se mueve Dios. Yo quiero decirles que Dios tiene un propósito mayor con ustedes que el que hasta ahora se ha cumplido. La voluntad de Dios no es permanecer ni en el lugar de refugio ni en Mizpa, sino entrar a ese lugar porque Mizpa, déjenme decirle, Mizpa es el lugar de fe. Mizpa es el lugar donde ya estamos declarando palabra de fe. Mizpa es que salimos de la iglesia llenos de fe y allá afuera, pase lo que pase, seguimos diciendo, yo sé que Dios va a hacer algo, yo sé que Dios va a dar. Y están los lagrimones, pero en el fondo del corazón decimos, yo sé que Dios va a hacer algo. Ese es Mizpa. Eso es Mizpa. Mientras esperamos lo que Dios va a hacer. Ahora, yo quiero decir algo más. David, no era él solo el que estaba viviendo esa situación. Es que viviéndola David, los que estaban a su alrededor también la estaban viviendo. Su familia estaba siendo afectada por la situación que David estaba siendo afectado. Aquellos hombres que llegaron a aquel lugar llegaron porque también sus vidas estaban siendo afectadas. Pero cuando David toma una decisión en su vida, afecta también la vida de su familia, como también de aquellos 400. ¿O no? Sí. Entonces, yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos en este lugar nos podemos sentir quizás en peligro? A veces el peligro es un hogar destruido, un matrimonio deshecho, no saber qué va a pasar con nuestra vida, las finanzas hechas trizas, una situación de salud. Son peligros.
Yo no sé cuántos de los que están aquí tienen una situación de peligro, pero teniendo una situación de peligro, yo creo que hay que presentar esa situación delante de Dios, porque eso es lo que me enseña su palabra. Eso es lo que me enseña su palabra. Dios ofrece Adulán, deja a Adulán. Hay un lugar que es Adulán, hay un lugar que es de refugio. ¿Para qué? Para que nos ministremos. Dios nos regaló un lugar de refugio para nosotros poder llegar aquí y verdaderamente sentirnos diferentes. No sé si usted lo ha vivido de esa manera, creo que si usted viene es porque es así. Es un lugar de refugio. Ahora, ¿para qué el lugar de refugio? Si no es para dejar que nuestro corazón esté abierto, para dejar a Dios obrar. ¿Qué sentido tiene venir a este lugar y tener el corazón endurecido? ¿Qué sentido tiene venir a la presencia, a venir al lugar de refugio y seguir mirando solamente el peligro y no dejar que Dios le ministre? ¿Qué sentido tiene venir y no empezar a mirar al Dios que nos creó? ¿Qué sentido tiene si nos vamos a seguir quedando allí en esa actitud de depresión, de menosprecio, de incapacidad? ¿Cómo se sentía David? Él se sentía incapaz de luchar. ¿Qué sentido tiene si nosotros cuando llegamos aquí tenemos que derramar delante de Dios? Sí, David le dijo, Señor, tengo esa gente que está allá afuera, va a acabar conmigo, tienen los dientes, nada más con los dientes era suficiente. Dios mío, van a acabar conmigo, me van a demoler, van a destruirme. Decirle a Dios todo lo que había en su corazón, afligido por toda esa situación, y encima todo este poco de gente llorona alrededor mío. Porque encima no llegó ninguno a ayudar. Ven acá, David, ¿qué hacemos juntos? No, que todos llegaron a ver, David, ¿qué hacemos? Y David, ¿y qué hacemos? Y David estaba... ¿Sí se ha puesto a pensar? Llega el hijo a decirle al papá, papá, en el colegio me pidieron patar. Y está el papá que no sabe qué hace acá y le dice, y bueno, ¿para qué piden tanto en ese colegio? ¿Me explico? Y David le dijo, mi refugio has sido tú, y a la sombra de tus alas yo me postraré. Y a las sombras de tus alas yo me postraré. Yo quiero hacer un llamado. Si hay alguna persona en este lugar que se sienta en peligro, lo que ya saben que significa enfermedad, problema en el matrimonio, con los hijos, en el hogar, sus estudios, no sé, conflictos con alguna persona, un lugar de peligro, las finanzas. Yo quiero pedirles que pasen aquí al frente, diciéndole a Dios, pero vamos a hacer altar. ¿Oyeron? Altar. Dios habló a través de mi hermana Estefanía y dijo, no mirando al siervo, mirando a Dios. No sé si ustedes puedan pensar cómo se sintió David. De ustedes aquí en este momento puedan decirle al Señor, yo me he sentido en peligro. Me siento en peligro. Siento que en mi vida las cosas no están bien, en esto o en esto otro. Y entonces, en este momento, poder decirle a Dios, en este instante, poder decirle a Dios, mi refugio has sido tú, y a la sombra de tus alas yo me postraré. Decirle al Señor, creo en ti. Están todos allá metidos, tanto espacio que hay acá, y hay personas que quieren llegar. Vengan y sepárense uno del otro para poder llegar donde ustedes
si el Señor nos los pone en el corazón para orar por ustedes. Pero es que estamos haciendo es altares ante Dios. Ante Dios. Y decirle al Señor, mi refugio has sido tú. Y a la sombra de tus alas yo me postraré. Es la actitud del que cree. Es la actitud del que tiene problema, pero cree. Que tiene problema, pero sabe que hay un Dios verdadero. Que tiene situaciones difíciles, pero que sabe quién es Dios. Y quiero pedirle, cierren sus ojos ahora. Y es Dios y usted, más nadie. El que está al lado suyo tiene su problema, el que está al otro lado tiene su situación. Es Dios y usted. Y dígale, Señor, me siento abatido, me siento cansado, me siento agobiado, me siento herida, me siento herido, me siento no comprendido, siento que tengo una situación financiera difícil. Señor, tengo peligro en mi hogar, en mi casa, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Dios, mi hogar no es lo que yo anhelo en mi corazón. Mis hijos no son lo que yo anhelo en mi corazón. La parte de las finanzas, si es que alguno está en una situación de finanzas difíciles, en peligro por las deudas. Dios mío, dueño del oro y de la plata eres tú, Señor. Tú puedes, Dios del cielo, porque tú tienes, Señor, la riqueza de tu sabiduría y el poder para cambiar toda situación. Si hay una situación de salud, oh, el Dios que te creó es ese mismo Dios sanador. Por sus llagas hemos sido sanados. Míralo, levanta la mirada a tu Señor y dile: Dios, me siento así, Señor. Esta es mi situación. Como lo hizo David, dijo: quebrantado ante ti estoy, Señor. Quebrantado, quebrantado, quebrantado. ¿Ante quién más si no es ante ti, Dios? ¿Ante quién más si no es ante ti, Señor? Quebrantado, quebrantado. Pero necesito, Dios, necesito que levantes mi fe. Háblenle como lo hizo David. Al Dios poderoso, al Dios poderoso invocamos, al Dios poderoso invocamos, al Dios poderoso Shaddai, al Dios poderoso Adonai, al Dios creador, oh Jehová de los ejércitos, al Dios guerrero, al Dios Jehová Nisi, al victorioso. A ti, Padre, Abba, Padre. Y puede decirle: a la sombra de tus alas, Señor, a la sombra de tus alas, a la sombra de tus alas, yo, Señor, yo estaré. Empiecen a ministrar, hermanos, quien el Señor le